¿Alguna vez te has encontrado pensando en la naturaleza de Dios y cómo Él se relaciona con nosotros? La Biblia nos revela un Dios al mismo tiempo único y múltiple, una verdad que a primera vista puede parecer contradictoria. La Trinidad es uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Es como si Dios nos mostrara una realidad tan profunda que nuestra mente humana apenas puede comprenderla. Pero aún así es una verdad esencial para nuestra vida cristiana. Imagina que estás en un largo viaje y encuentras un mapa con un camino sinuoso, pero que promete conducirte a un tesoro increíble. La Trinidad es como este mapa. Ella nos guía por un camino que, aunque complejo, nos lleva a una comprensión más rica y profunda de quién es Dios. Dios es uno, pero al mismo tiempo es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta unidad en tres personas distintas es la esencia divina de Dios, y comprenderla puede transformar tu vida cristiana de maneras que nunca imaginaste. Ahora bien, quizá te preguntes, ¿pero cómo es posible que Dios sea uno y al mismo tiempo tres? Es una pregunta válida y es exactamente por eso que vamos a profundizar en este misterio. La Trinidad no es solo una teoría abstracta, sino una realidad viva que impacta nuestra vida diaria. Es como si cada persona de la Trinidad tuviera un papel específico, pero todos trabajan juntos en perfecta armonía. El Padre es la fuente de todo. El Hijo es la expresión visible de Dios y el camino a la salvación. Y el Espíritu Santo es quien vive dentro de nosotros y nos capacita para vivir una vida transformada. Pero no te preocupes, exploraremos esto paso a paso. La Trinidad es un concepto que puede parecer complicado, pero con la ayuda de las Escrituras y ejemplos prácticos, verá cómo todo encaja. Y al final comprenderás por qué esta verdad es tan esencial para nuestra transformación espiritual. Antes de continuar, quiero recordaros una cosa. Muchas personas que ven los vídeos del canal todavía no están suscritos. Si crees en el poder transformador de la Biblia y en Jesucristo como el único camino, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros contenidos que revelan verdades profundas sobre la fe y la vida eterna. ¿Listo para comenzar este viaje? Así que vamos, exploremos juntos cómo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo impactan tu vida diaria y cómo puedes vivir una vida cristiana más plena y transformada. Amigo, ¿te has preguntado alguna vez acerca de la naturaleza de Dios? La Biblia nos revela un Dios al mismo tiempo único y múltiple, una verdad que a primera vista puede parecer contradictoria. La Trinidad es uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Es como si Dios nos mostrara una realidad tan profunda que nuestra mente humana apenas puede comprenderla. Pero aún así, es una verdad esencial para nuestra vida cristiana. Imagina que estás en un largo viaje y encuentras un mapa con un camino sinuoso, pero que promete conducirte a un tesoro increíble. La Trinidad es como este mapa. Ella nos guía por un camino que, aunque complejo, nos lleva a una comprensión más rica y profunda de quién es Dios. Dios es uno, pero al mismo tiempo es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta unidad en tres personas distintas es la esencia divina de Dios, y comprenderla puede transformar tu vida cristiana de maneras que nunca imaginaste. Ahora bien, quizá te preguntes, ¿pero cómo es posible que Dios sea uno y al mismo tiempo tres? Es una pregunta válida, y es exactamente por eso que vamos a profundizar en este misterio. La Trinidad no es solo una teoría abstracta, sino una realidad viva que impacta nuestra vida diaria. Es como si cada persona de la Trinidad tuviera un papel específico, pero todos trabajan juntos en perfecta armonía. El Padre es la fuente de todo, el Hijo es la expresión visible de Dios y el camino a la salvación, y el Espíritu Santo es quien vive dentro de nosotros y nos capacita para vivir una vida transformada.
Pero no te preocupes, exploraremos esto paso a paso. La Trinidad es un concepto que puede parecer complicado, pero con la ayuda de las Escrituras y ejemplos prácticos, verá cómo todo encaja. Y al final comprenderás por qué esta verdad es tan esencial para nuestra transformación espiritual. Amigo, ¿sabías que la Trinidad no es solo una idea que surgió más tarde en la historia de la Iglesia, sino que está ahí desde el principio de las Escrituras? Y verdad, desde los primeros versículos de la Biblia, podemos encontrar indicios de este maravilloso misterio. Comencemos con el libro de Génesis. Allí, en el capítulo 1, versículo 26, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Nótese bien, Dios usa el plural hagamos y nuestro. Esto ya nos da una pista de que Él no está solo. Es como si estuviera hablando con alguien, o mejor dicho, con otros que están con Él. Y no termina ahí. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Aquí Juan nos revela que Jesús, el Hijo de Dios, estaba con Dios desde el principio y que Él mismo es Dios. Es como si Jesús fuera una extensión visible de Dios, mostrándonos quién es Dios de una manera que podemos entender. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? También ha estado ahí desde el principio. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio vemos a estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando juntas, cada una con su propio papel, pero todas siendo un solo Dios. Estos pasajes bíblicos no son solo historias antiguas, sino que son como una ventana que nos permite ver la realidad de Dios. Nos muestran que la Trinidad no es una invención humana, sino una verdad revelada por Dios mismo. Y a lo largo de los siglos, hombres y mujeres de fe han buscado comprender y vivir esta verdad. Pero quizás te preguntes, ¿por qué es tan importante entender la Trinidad si parece tan compleja? Esa es una gran pregunta, y es exactamente en eso que profundizaremos en el próximo tema. La Trinidad no es solo una teoría teológica, sino una realidad viva que impacta nuestra vida diaria de maneras increíbles. Y veamos cómo sucede esto. Amigo, ¿te has sentado alguna vez un día y has reflexionado sobre la grandeza de Dios? Es algo que nos deja sin palabras, ¿no? Bueno, la Trinidad es un concepto que, aunque a primera vista pueda parecer complejo, nos revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él es un solo Dios, pero manifestado de tres maneras distintas. Es como si Dios nos mostrara una realidad tan profunda que nuestra mente humana apenas puede comprenderla, pero que al mismo tiempo es esencial para nuestra vida cristiana. La Biblia es muy clara al afirmar que solo hay un Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, leemos: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Esta afirmación es poderosa y nos recuerda que a pesar de las tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios. Es como si fueran tres aspectos de la misma realidad divina, cada uno con su papel específico, pero todos compartiendo la misma esencia divina. Jesús mismo dijo: «Yo y el Padre uno somos». Juan 10:30. Esta frase es tan profunda que puede hacernos dar vueltas la cabeza. Jesús no está diciendo que Él y el Padre son la misma persona, sino que comparten una unidad tan profunda que es como si fueran uno. Es como si fueran dos caras de la misma moneda, cada una con su propia identidad, pero ambas siendo parte de un todo mayor. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Él también es una persona divina, con mente, emociones y voluntad propias. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús promete que el Espíritu Santo vendría a enseñarnos y recordarnos las palabras de Dios. Él no es solo una fuerza o una energía,
sino una persona que intercede por nosotros, nos da en poder y nos transforma. Esta unidad en tres personas distintas es uno de los grandes misterios de la fe cristiana, pero es también una de sus mayores bendiciones. Es como si Dios nos diera una visión más completa de quién es Él, mostrándonos que es un Dios de relación, comunión y amor. Y a medida que entendemos esta verdad, nuestras vidas cristianas pueden transformarse de maneras que nunca imaginamos. Ahora, quizás te estés preguntando, pero ¿cómo afecta esto a mi vida diaria? Esa es una gran pregunta, y es exactamente en eso que profundizaremos en el próximo tema. La Trinidad no es solo una teoría teológica, sino una realidad viva que impacta nuestra vida diaria de maneras increíbles. Y veamos cómo sucede esto. Amigo, ¿alguna vez has pensado en cómo cada persona de la Trinidad tiene un papel único, pero todos trabajan juntos en perfecta armonía? Es como una orquesta donde cada instrumento toca una parte diferente, pero juntos crean una melodía perfecta. Así son Dios Padre y Espíritu Santo, cada uno con su función distinta, pero todos unidos en la misma esencia divina. Comencemos con Dios Padre. Él es la fuente de todo, el creador del universo y de todo lo que hay en él. Es Él quien planifica y establece los propósitos eternos. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10, leemos: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? Esto nos recuerda que Dios Padre es el creador y sustentador de toda vida. Él es el arquitecto del plan de salvación, el que todo lo vio y todo lo planeó desde el principio. Y luego tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Él es la expresión visible de Dios, el camino a la salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a la tierra para cumplir el plan del Padre, muriendo en la cruz para salvarnos. Él es el puntero, el mediador entre Dios y la humanidad, el único camino hacia la comunión con Dios Padre. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Él es quien aplica la obra del Hijo en nuestras vidas. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7, Jesús dice: Os conviene que yo me vaya. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo enviaré. El Espíritu Santo vive en nosotros, nos enseña, nos capacita y nos transforma. Él es el poder de Dios trabajando dentro de nosotros, ayudándonos a vivir una vida transformada. Esta distinción de funciones no significa que haya separación. Más bien es una demostración de cómo Dios es un ser de relación. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. Es una danza divina de amor y unidad, donde cada movimiento es perfecto y cada rol es esencial. Ahora usted se estará preguntando, pero ¿por qué es tan importante comprender estas funciones distintas? Esa es una gran pregunta y es exactamente en eso que profundizaremos en el próximo tema. La Trinidad no es solo una teoría teológica, sino una realidad viva que impacta nuestra vida diaria de maneras increíbles. Y veamos cómo sucede esto. ¿Alguna vez has encontrado dudas o confusión al intentar comprender la Trinidad? Es muy común que la gente tenga dificultad para comprender cómo Dios puede ser uno y al mismo tiempo trino. Y desgraciadamente esto ha conducido a muchos malentendidos e incluso al rechazo de este maravilloso misterio de la fe cristiana. Pero no se preocupen, aclararemos algunos de los principales conceptos erróneos y veremos lo que realmente dice la Biblia sobre esto. Uno de los malentendidos más comunes es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por lo que el concepto debe ser una invención humana.
Sin embargo, muchas doctrinas fundamentales de la fe cristiana no tienen nombres específicos en las Escrituras. Lo que importa es la verdad que representan. Por ejemplo, la palabra Biblia en sí no aparece en la Biblia. Lo que vemos es que la Trinidad está claramente presente en las Escrituras. En Mateo 28:19, Jesús ordena: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Observe que Jesús no dice en los nombres, sino en el nombre en singular, mostrando que los tres comparten la misma identidad divina. Otro error común es pensar que Jesús no es Dios. Algunos afirman que Él fue simplemente un gran profeta o un ser creado por Dios. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. En Juan 1:1 leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Y en Juan 8:58 Jesús declara: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Estaba usando el mismo nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente, mostrando que Él es Dios mismo. Y cuando Tomás vio a Jesús resucitado, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Jesús no lo corrigió, más bien aceptó el título, confirmando que Él es Dios. Y todavía hay quienes piensan que el Espíritu Santo no es una persona, sino solo una especie de energía de Dios. Sin embargo, la Biblia muestra que Él tiene mente, emociones y voluntad, características de una persona real. Por ejemplo, en Juan 14:26, Jesús dice que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. En Efesios 4:30 leemos que podemos contristar al Espíritu Santo, y en Romanos 8:26, Él intercede por nosotros. Ninguna fuerza impersonal podría actuar de esta manera. El Espíritu Santo es una persona divina, forma parte de la Trinidad. Estos son solo algunos de los malentendidos más comunes sobre la Trinidad. Pero la verdad es que, a pesar de la confusión, la Biblia es clara y revela una verdad profunda sobre la naturaleza de Dios. Y cuando entendemos esta verdad, nuestra vida cristiana puede transformarse de una manera increíble. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿pero cómo impacta la Trinidad mi vida diaria? Esa es una gran pregunta, y es exactamente en eso que profundizaremos en el próximo tema. La Trinidad no es solo una teoría teológica, sino una realidad viva que impacta nuestra vida diaria de maneras increíbles. Y veamos cómo sucede esto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúa de manera tan práctica y transformadora en tu vida diaria? Es fácil pensar en esto como algo distante, algo que solo sucede en el cielo. Pero la verdad es que la Trinidad está aquí, muy cerca de ti, impactando cada momento de tu vida cristiana. Imagina que estás de viaje. Dios Padre es como el planificador de este viaje. Él es el creador de todo, el que trazó el camino de la salvación y quien tiene un propósito especial para tu vida. ¿Alguna vez has sentido que tenías una misión, algo que debías hacer, pero no sabías realmente qué era? Bueno, esto podría ser Dios Padre hablándote, mostrándote que eres amado y tienes un propósito mayor. Y Jesús, el Hijo de Dios, es como el guía en este viaje. Él vino a la tierra, vivió como nosotros, sufrió como nosotros y murió para salvarnos. Pero no terminó allí. Él resucitó y abrió un camino para que puedas tener una relación directa con Dios Padre. ¿Recuerdas cuando te sentiste perdido y necesitabas que alguien te mostrara el camino? Jesús es ese alguien. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Es como si Él fuera el puente que te conecta con Dios. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Este es el compañero que va contigo en este viaje. Él es como ese amigo invisible que está siempre a tu lado, dándote fuerza, enseñándote y transformándote desde dentro. ¿Alguna vez has sentido una paz inexplicable o una fuerza para hacer el bien, incluso cuando todo a tu alrededor parecía desalentador?
Podría ser el Espíritu Santo obrando. Él vive dentro de ti, permitiéndote vivir una vida cristiana llena de amor, perdón y compasión. Ahora usted podrá estar pensando, bien, pero ¿cómo puedo dejar que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actúe más en mi vida? Hemos llegado al final de este increíble viaje de descubrimiento sobre la Trinidad. La Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es más que un concepto teológico. Es una verdad viva que impacta nuestra vida cristiana de manera transformadora. A lo largo de este tiempo, hemos visto cómo cada persona de la Trinidad tiene un papel único, pero todos trabajan juntos en perfecta armonía para guiarnos, empoderarnos y transformarnos. Dios Padre es el creador y planificador. Jesús es el camino a la salvación y a la comunión con Dios, y el Espíritu Santo es quien vive en nosotros, nos enseña y nos capacita para vivir una vida cristiana plena. Esta verdad no solo debe ser comprendida, sino también vivida. Es como una semilla que, cuando se planta en la tierra fértil del corazón, crece y da fruto. Ahora es tiempo de que te preguntes, ¿cómo puedo dejar que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actúe más en mi vida? Es una pregunta profunda y personal. Quizás ya estás sintiendo un deseo creciente de acercarte a Dios. Tal vez estés buscando una verdadera transformación y una conexión más profunda con Él. Si te sientes conmovido por esta verdad, no dudes en buscar más. Ora, lee la Biblia, participa en una comunidad de fe y permite que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté cada vez más presente en tu vida. Recuerda, no estás solo en este viaje. Dios está contigo y desea una comunión profunda y verdadera contigo. Y a medida que continúes este viaje, no olvides compartir lo que has aprendido. Habla con tus amigos, familiares e incluso desconocidos sobre la Trinidad y cómo Dios ha transformado tu vida. ¿Quién sabe? Quizás tú seas la voz que alguien necesita escuchar para encontrar la salvación y la transformación que Dios ofrece. Ahora, antes de irnos, quiero preguntarte algo. Si te conmovió este mensaje y crees en el poder transformador de la Trinidad, deja un me gusta y comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Y si aún no estás suscrito al canal, no pierdas el tiempo. Regístrate ya para no perderte nada del contenido que hemos preparado con tanto cariño para ti. Y recuerda, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre contigo, guiándote, fortaleciéndote y transformándote. Sigue buscando, sigue creciendo y sigue viviendo esta maravillosa verdad. Conclusión. Bueno, amigo, hemos llegado al final de este increíble viaje de descubrimiento sobre la Trinidad. Espero que las verdades que hemos explorado juntos te hayan conmovido e inspirado. La Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es más que un simple concepto teológico. Es una realidad viva que impacta nuestra vida cristiana de manera transformadora. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo vas a aplicar lo aprendido hoy en tu vida diaria? Recuerde que la Trinidad no solo debe ser comprendida, sino también vivida. Ora, lee la Biblia, participa en una comunidad de fe y permite que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté cada vez más presente en tu vida. Y a medida que continúes este viaje, no olvides compartir lo que has aprendido. Habla con tus amigos, familiares e incluso desconocidos sobre la Trinidad y cómo Dios ha transformado tu vida. ¿Quién sabe? Quizás tú seas la voz que alguien necesita escuchar para encontrar la salvación y la transformación que Dios ofrece. Antes de irnos, quiero preguntarte algo. Si te conmovió este mensaje y crees en el poder transformador de la Trinidad, deja un me gusta y comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Y si aún no estás suscrito al canal, no pierdas el tiempo. Regístrate ya para no perderte nada del contenido que hemos preparado con tanto cariño para ti.
Y recuerda, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre contigo, guiándote, fortaleciéndote y transformándote. Sigue buscando, sigue creciendo y sigue viviendo esta maravillosa verdad. Nos vemos en el próximo video, amigo. Dios te bendiga y te guarde. 1. Una ilustración simbólica de la Trinidad que muestra a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en armonía, con un fondo celestial y colores brillantes. 2. Una escena bíblica de Génesis 1:26, donde Dios crea al hombre a su imagen, con luces brillantes y un aura divina. 3. Jesucristo, palabra de Dios, enseñando a los discípulos con el monte de los olivos como telón de fondo. 4. El Espíritu Santo descendiendo sobre los apóstoles en Pentecostés, con llamas de fuego y una atmósfera llena de poder. 5. Una representación amorosa y majestuosa en un entorno celestial. 6. Jesús en la cruz, simbolizando el sacrificio por la salvación con una luz dorada iluminando su figura. 7. El Espíritu Santo como una paloma blanca flotando sobre las aguas del diluvio con un arco iris al fondo. 8. Una escena de la creación del mundo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos, rodeados de estrellas y luces. 9. Jesús resucitado, mostrando sus manos y pies heridos, con expresión de victoria. Paz. Y 10. El Espíritu Santo inspirando a los profetas con rollos de pergamino y un aura de sabiduría. 11. Una ilustración de la unidad de la Trinidad, con 3 círculos entrelazados y una luz divina en el centro. 12. Jesús sanando a los enfermos, con una multitud alrededor y una atmósfera de compasión y milagro. 13. El Espíritu Santo como llama, iluminando el corazón humano, simbolizando la transformación. 14. Dios Padre en el trono celestial, rodeado de ángeles y serafines, de justicia y amor. 15. Jesús multiplicando los panes y los peces con una multitud agradecida y una luz dorada brillando. 16. El Espíritu Santo es como una suave brisa que mueve las hojas de un árbol, simbolizando la presencia de Dios. 17. Una escena de la ascensión de Jesús, con Él ascendiendo al cielo y los discípulos mirando hacia arriba, llenos de esperanza. 18. El Espíritu Santo como una luz suave, iluminando un libro abierto, simbolizando la revelación divina. 19. Padre creando el universo, con galaxias y estrellas emergiendo de sus manos en un escenario majestuoso. 20. Jesús caminando sobre el agua, con los discípulos en la barca, mostrando fe y poder. 21. El Espíritu Santo, como una nube luminosa, flotando sobre el monte Sinaí, con Moisés recibiendo las tablas de la ley. 22. Una representación de la Trinidad en una iglesia antigua, con vidrieras de colores y un altar sagrado. 23. Jesús en Getsemaní, orando angustiado, ofreciéndole a su lado. 24. El Espíritu Santo como una luz suave, iluminando un bautismo, simbolizando purificación y renovación. 25. Dios Padre como pastor, cuidando sus ovejas, con un telón de fondo de montañas y verdes pastos. 26. Jesús enseñando en la sinagoga con una multitud atenta y un aura de sabiduría. 27. El Espíritu Santo como llama, iluminando un altar, simbolizando la presencia de Dios en nuestras vidas. 28. Una escena de la creación del hombre y la mujer, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes, rodeados de luz. 29. Jesús resucita a Lázaro con una luz brillante y una multitud asombrada. 30. El Espíritu Santo como luz suave que ilumina el corazón humano, simbolizando la transformación y el amor de Dios.